litigios que promovió contra créditos fiscales, pues argumentando causas como el riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Sin embargo, el presidente Hugo Aguilar, en su lugar, pues impuso multas a esta empresa por haber buscado entorpecer o dilatar estos litigios. Saber qué opina de esta conducta de este grupo Salinas, si tenía conocimiento de esto, Presidenta. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte, nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Presidenta, bueno, ya respondió nada más. Bueno, pues también ayer se anunció que este grupo llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusa al gobierno federal de una sistemática persecución, así lo llama, después de las declaraciones del día de ayer aquí en su conferencia matutina. Toma chocolate, paga lo que debes. Y ya por último, Presidenta, de acuerdo a la última encuesta del INEGI de este tercer trimestre, 8 de cada 10 mexicanos confían en las instituciones de seguridad federales, en labores de seguridad, el 88.3% en el Ejército Mexicano, el 88.1% en la Marina, la Fuerza Aérea con el 86.7% y la Guardia Nacional con el 75%. ¿A qué atribuye esta alza y buena percepción en las Fuerzas Armadas, Presidenta? Tiene mucho reconocimiento en las Fuerzas Armadas, en nuestro pueblo, muchísimo. Hay una identidad. Y pienso yo que una parte muy importante del reconocimiento tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias de ahora. El aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente. Cuando llega la Marina, cuando llega el Ejército, ahora la Guardia Nacional, es muy grande. Y además su entrega, como lo he dicho, es enorme. Así que eso es parte de lo que explica pues este reconocimiento popular a las Fuerzas Armadas. ¿Y esta confianza ahora en labores de seguridad específicamente? Sí, en todas las labores, es muy importante. Y fíjense, contrario a esta idea de la militarización y nada que ver, la gente confía en las Fuerzas Armadas de México y eso es algo muy importante, no en cualquier país. Gracias, Presidenta. Sí, sobre el tema de, nada más me quedé, es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema de el pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo o que estemos politizando un asunto, sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces, tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá pues de los comentarios en este sentido que podamos hacer, pero tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión. Vamos. A ver. Vamos. ¿Quién? A ver, ella, Capital 21, que hace mucho que no pregunta, y luego por acá. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle un tema que tiene que ver también con el capitalino. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dieron a conocer que en esta alcaldía pues los delitos de alto impacto han disminuido y también el homicidio doloso. El homicidio doloso disminuyó con respecto al año pasado, del periodo
de enero a octubre, 29.8%. Preguntarle cómo ve pues estos resultados también en la estrategia de seguridad en Tlalpan, pues una alcaldía que usted tuvo el privilegio de gobernar, presidenta. Es muy buena la alcaldesa, Gabriela, muy querida por la gente. Es una joven brillante que está haciendo muy buen trabajo y bueno, acompañada de la jefa de gobierno. Ahí en Tlalpan aprovecho para anunciar bueno, ahora ya no son mis vecinos, ¿verdad? Porque ya vivimos en la Cuauhtémoc, pero pues viví en Tlalpan por casi 35 años. Ahí vamos a hacer una preparatoria y una Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es algo que desde que fui jefa delegacional era un sueño que teníamos, y se va a hacer en un terreno que era la antigua casa de Durazo, si se acuerdan de el famosísimo jefe de la policía de la Ciudad de México, de mucha corrupción, y en su momento creo que era el ingeniero Cárdenas, el jefe de gobierno. Entonces se pasó ese terreno al gobierno de la ciudad. En realidad está en la Secretaría de Infraestructura, perdón, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque, bueno, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, porque ahí está la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, ahí se construyó. Era delegado, entonces se decía El Pino, Salvador Martínez de la Roca, ahí en Tlalpan, cuando se construyó la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es un terreno muy grande y ahí queremos construir la universidad, un campus de la Rosario Castellanos y una preparatoria más. Hay 2 preparatorias o 3 del Instituto de Educación Media Superior de la ciudad. Entonces, todo eso ayuda al mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlalpan. ¿Y ya se tiene, presidenta, aproximadamente una inversión para este campus que usted menciona? ¿O todavía sigue? Se la hacemos después, pero sí, el próximo año se inicia la construcción. Y también en otro tema capitalino es, pues usted inició con la innovación y el mantenimiento profundo de la línea 1 del metro de Observatorio a Pantitlán, pues ya se va a inaugurar el 16 de noviembre. Preguntarle qué opinión le merece, pues que ya se va a inaugurar este proyecto que usted inició. Pues se hizo una nueva línea realmente. La línea 1 del metro, la primera línea que se inauguró en el 69, ¿sí? 69. José Alfonso debe que se acuerda de todas las fechas. 1969. Pues ya tenía muchísimos problemas. Y en vez de hacer una nueva línea, tomamos la decisión de renovarla completamente, porque esa línea conecta un montón de líneas, las otras líneas del metro, con excepción de una, y con el Metrobús en muchísimos lugares y con el trolebús. Entonces, en noviembre, ahora mediados de noviembre, ya se inaugura la nueva línea 1. Y lo que es precioso, la verdad, ¿ustedes fueron el domingo? Bueno, vamos a ir porque la verdad es algo, de veras quedó hermosísima la terminal de observatorio. Son 5 pisos donde se llega por abajo en coche, después viene, bueno, no recuerdo exactamente cómo están los niveles, pero uno es para el metro, otro es para el mezanín, en donde se van a reubicar el comercio en vía pública, otra parte es para la llegada del tren de observatorio. Tiene 5 niveles, es una estación de transferencia modal única, la verdad extraordinaria, quedó muy bonita y se conecta con la línea 1 y después con la extensión de la línea 12 del metro. Entonces, esta zona del poniente de la ciudad, junto con el Estado de México, pues va a quedar muy conectada. Por último, presidenta, también le quiero preguntar
sobre pues este proyecto que presentó la semana pasada, este plan para combatir y también detectar a tiempo el cáncer de mama, que también tiene que ver con la educación superior. ¿Cómo se va a seguir especializando a las personas, a las mujeres que apliquen esta prueba de la mastografía? También si se tiene un plan para fortalecer pues la capacitación. Esto pues hemos recogido pues algunas demandas de las mujeres con respecto a estos estudios, Presidenta. Es importante la pregunta. ¿Qué pasa ahora? Hay una campaña muy grande en el mes de octubre para la autoexploración. Si la mujer detecta algún nódulo o algún problema, entonces debe acudir a que se haga una mastografía y un ultrasonido, si lo determina el técnico o el médico. Se hace la mastografía, a veces pues no hay suficientes, y después ¿quién la interpreta? Pues tiene que ser un médico especializado que interprete para ver si tiene algún problema o no, o qué tipo de problema. Y de ahí pues explicarle a la mujer pues cuál fue el problema que encontró. De ahí, si se encuentra que puede tener cáncer o puede tener un tumor cancerígeno, pues tiene que ir a un hospital para que se le pueda hacer una biopsia, y en la biopsia un patólogo determinar si en efecto tiene células cancerígenas o no. Si se detecta que tiene células cancerígenas, pues tiene que entrar a un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa ahora en México? Primero, no hay suficientes mastógrafos y ultrasonidos para poder determinar el estudio, y además se recomienda que todas las mujeres vayamos por lo menos una vez cada 2 años a hacernos este estudio de manera preventiva. Ahí donde hay más mastógrafos, pues el problema es quién los interpreta. Y ya después de quién los interpreta, pues a qué lugar vas para que te puedan hacer la biopsia y después, en caso de tener células cancerígenas, tu tratamiento. Y eso es lo que queremos atender pues con todo el programa que presentamos. Entonces son 1000 mastógrafos y ultrasonidos que tienen que tener sus técnicos, de ahí 20 centros de interpretación adicionales a los que ya existen para que a distancia se pueda interpretar, y un centro oncológico para mujeres en cada entidad de la República, para que puedan acudir ahí en caso de una biopsia o en caso de que desafortunadamente se tenga un tumor cancerígeno, poderse tratar de inmediato. Mientras más cortos sean esos tiempos, más puede salvar la vida de la mujer. Y lo que queremos justamente pues es acortar esos tiempos con todos los equipos que se requieran. Ese es el programa que presentamos. Vamos a llevarnos 2 años precisamente porque tiene que haber capacitación, tiene que haber formación, tiene que haber construcción, y vamos a comprar 500 el próximo año, o si nos da para más, y otros 500 para el 2027. De tal manera que a finales del 2027 pues ya tengamos todo el programa establecido y salvemos vidas. Muchas gracias, Presidenta. Por último, también aprovechando la presencia del secretario de Educación y que la CONADE es parte también de la SEP, pues en estos días se ha destacado la participación de los deportistas en distintas categorías. Entre ellos se encuentra la primera mexicana en ganar la medalla en Copa del Mundo de natación, también Isaac del Toro, Yareli Acevedo, que hacen brillar al ciclismo mexicano. Preguntarle, ¿habrá algún reconocimiento particular a estos destacados deportistas, Presidenta? Sí, sí lo vamos a hacer. Hacia finales de este año siempre se hace. Y ayer me mandó Rommel, ¿no te lo mandó? Un video también de nuevos campeones. ¿Ustedes lo traen? A ver. ¿Otro distinto? A ver.
metros, 200 metros para Isaac del Toro, el ensenadense, su casa le abre los brazos, ahí está el campeón nacional de México, Isaac del Toro. Felicidades a todos y a todas. Bueno, a ver sobre el tema la compañera. Sin duda sí tiene que ver con la educación. Permítanme. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todas y todos los presentes. Heredia Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de Noticias Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Señora presidenta, hoy quiero formular aquí una sola pregunta y hacerle una petición. Procedo con la pregunta y tiene que ver con la educación, pero permítame darle contexto. Señora presidenta, muchas personas me piden que denuncie en este espacio de la mañanera algún suceso de maltrato animal. Hay mucha gente buena que pide a gritos detener el horror del que somos testigos cotidianamente. Pero el Movimiento Conciencia, como medio de comunicación comprometido con las causas sociales, no tiene como objetivo visibilizar caso por caso este infierno, sería interminable. Nuestro propósito ha sido el de actuar desde las raíces, considerando que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están estrechamente interrelacionados. Aquí en este espacio, a la mañanera, con el Movimiento Conciencia, en un diálogo abierto, circular, de diversidad y de inclusión, transformamos la que siempre había sido una causa marginal en una prioridad constitucional, la protección animal, un ejemplo de progreso moral de México hacia el mundo. Con alegría estamos siendo testigos de que décadas de lucha están teniendo avances significativos, porque en nuestra Carta Magna hoy se prohíbe el maltrato animal. Asimismo, estamos colaborando desde nuestro ámbito con contenidos educativos que se verán reflejados en los libros de texto gratuitos. En esa línea, entregamos el pasado 28 de abril nuestra propuesta de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal. Señora presidenta, la mayoría de las personas indignó una imagen que trascendió fronteras, el caso de la osa mina en el Parque Zoológico La Pastora. Sin embargo, hay otros animales invisibilizados que no entran en la NOM de especies protegidas, pero que sufren por igual y que también padecen una sarna muy grave o quizá peor y mueren lentamente en las calles, aguzanados y además hambrientos. Me refiero, entre otros, a perros y gatos abandonados cuyo sufrimiento por lo común pasa inadvertido. Ellos son el reflejo de una sociedad que se ha formado en la falta de empatía y de respeto al prójimo, porque nunca nadie le dijo que la indiferencia y el maltrato hacia los animales estaba mal. En ese escenario es urgente desarrollar una campaña de concientización que hable de todos los animales sin distinción de especie. El Movimiento Conciencia ya comenzó una campaña, se llama Erradicar el maltrato, la crueldad y la tortura animal, un compromiso por la paz. En torno a la muestra fotográfica Revocar el Silencio, presentada en los pasados meses de agosto y septiembre en la sede de la Secretaría de Educación Pública, se distribuyeron 10,000 trípticos ilustrativos con el apoyo de su Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. El contenido de estos trípticos es resultado del esfuerzo de personas conscientes que luchan por el bien común. La pregunta, señora presidenta, es: ¿aceptaría que le entregue a usted por ahora los primeros 2 trípticos ya terminados, con el fin de que su gobierno considere hacer uso de su contenido, en este caso también la Secretaría de Educación Pública? Nosotros no contamos con los recursos mínimos necesarios para su óptima distribución o difusión masiva. Sí, claro que sí. Aquí los dejo. Uno de ellos trae el logo de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, secretario, por haber sido sede de esta importante exposición. La petición, señora presidenta, es muy breve. No se olviden de los animales que son víctimas también de los desastres naturales. Es tiempo de ejecutar un plan de rescate para todos ellos. Este ya está contemplado en la propuesta de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, que el Movimiento Conciencia le entregó a usted el pasado 28 de abril para su consideración y canalización. No olvidemos que muchos animales han rescatado a miles de personas en situaciones de crisis o tragedia a lo largo de los años. Hay que hacer algo por ellos ahora en justa correspondencia. Es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos, vamos a ver. A ver, ¿quién más? Estoy viendo quién no ha preguntado recientemente. 2 meses acá. Adelante.
Gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues con el tema de lo que lamentablemente se viene viviendo en el país con estos desastres naturales y con la reciente propuesta de la nueva Ley General de Aguas, si me permite exponer y preguntar qué sugiere y si a lo mejor seguramente lo tiene contemplado en su plan hídrico, porque si bien es cierto de que cuando son desastres naturales, pues algo que no se puede quizás tanto prevenir. Sin embargo, hay una actividad que se ha hecho y que afortunadamente desde el presidente Andrés Manuel hizo el plan de Sembrando Vida. Soy de Tabasco y como sabe, después de la tragedia del 2007, pues sí quedamos bastante afectados. Y así como hoy los paisanos que están pasando esta tragedia en Veracruz y los otros estados. Aquí me gustaría mencionarle algo antes. El pasado 12 de octubre, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, hizo una extraordinaria labor llamando a un programa de reforestación 2025. Fue tanto el llamado que conectó con la ciudadanía que era para sembrar más de 2.400.000 árboles. Se rebasó la meta, presidenta. Y pensando en ello, pudiera ser que después de estos desastres, que a veces la ciudadanía nada más tiraniza, que si el gobierno hace, que si el gobierno no hace. Sin embargo, como defensora también de los derechos humanos del agua, pues me atrevería a solicitarle, si a bien o a plantearle, ¿pudiera haber algún programa de rescatar las cuencas? Es el trabajo que está haciendo el licenciado Efraín al frente de la Conagua, sé que es extraordinario, y cómo no aplaudir que después de 13 años de no tener la nueva Ley General de Aguas, saber que se está trabajando bien, pero se pudiera enfocar más a las riberas. Sabemos que los manglares y los sauces nos protegen más para que los ríos pues ahora sí que tengan un buen contenedor. Sé que también se trabajan en los bordos, pero cuando se trabajan en estas raíces es más permanente. ¿Algún trabajo que ustedes estén haciendo, lo están contemplando en su plan hídrico? ¿Qué razón le dan? Sí, principalmente hay un programa de restauración ecológica, se llama, porque más que solamente sembrar el árbol, pues es restaurar el ecosistema. Entonces, CONAFOR tiene varias áreas donde está trabajando, junto con obviamente la secretaria Alicia Bárcenas, pero en particular estamos trabajando en 3 cuencas, que tiene que ver con el saneamiento, con la restauración ecológica, con el desasolve para recuperar una buena parte de la capacidad de los ríos. Estamos trabajando en el río Lerma-Santiago, en el río, ahí se me fue ahorita el nombre, el de Tlaxcala. Bueno, es Aguapan, pero es Amacuzac, ¿no? Atoyac, perdón. El río Atoyac y Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Tula, exactamente. Esas son las 3 cuencas donde estamos trabajando. Y ahí es un programa integral. Además, se está trabajando en este momento en la presa Endó, que es una presa que lleva pues las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México, en la recuperación también de su espacio y en su saneamiento. Se está trabajando, hay un programa especial que es parte del programa Lázaro Cárdenas en el lago de Pátzcuaro, y queremos recuperar pues las antiguas terrazas que se hicieron para evitar la erosión del suelo. Se está trabajando en distintas cuencas, además, repito, de lo que normalmente hace la CONAFOR. Y en las escuelas, ahorita que está el secretario, ¿habrá algún programa para concientizar a los niños y a los jóvenes para poder integrarse a esto? Que no sea nada más el día del medio ambiente, que no, nada más sea un día fortuito, sino que sea ya como un hábito, pues para poder… Pues está la materia de educación ambiental, ¿no es cierto? Es parte de la nueva escuela mexicana. Hace tiempo había iniciado el programa de educación ambiental con una materia, pero se ha reforzado. Y en la educación media superior también está. Entonces, evidentemente,
el programa Sembrando Vida, pues es fundamental, sí, pero estamos trabajando y si quieren lo presentamos aquí en todo el programa de reforestación y restauración ecológica. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, recientemente, la semana pasada, se le hizo un homenaje en la Canaco, Ciudad de México, a Elena Poniatowska. El día que estuvo el del fomento a la cultura y ahorita que está el secretario, pues sabemos todo lo que Elena Poniatowska ha dado a México y preguntarle, presidenta, si consideraría ponerle el nombre de Elenita para honrarla, ya sea en una de esas bibliotecas, en alguno de los salones de las escuelas. Sí, nosotros en la ciudad le pusimos el nombre de Elena a una de las preparatorias. Creo que es la de Iztapalapa, si mal no me acuerdo. Ah, no, la de Iztapalapa es Pérez Gay, José María Pérez Gay. Es la de Álvaro Obregón, yo creo, que se llama Elena Poniatowska. Y sí, vamos a considerar que cada preparatoria lleve el nombre y dado que estamos con las mujeres, pues podemos recuperar los nombres y a Elenita, pues claro que sí. Gracias, presidenta. Para terminar… De Gustavo Madero, Elena Poniatowska. Okay. Para terminar, sé que ayer le preguntaron sobre el tema y sé que es usted muy respetuosa de los poderes. Sin embargo, debe de saber que está próximo a llevarse la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Me llama la atención porque pues, la renovación del Poder Judicial en el país fue una propuesta hecha del Ejecutivo y que afortunadamente se hizo con mucho éxito el pasado 1 de junio. Sin embargo, las personas que hasta ahorita tengo conocimiento son como 6 personas que van a levantar la mano, pero me llama la atención que principalmente el que lo preside aún quiere reelegirse, algo que pues también usted ha pues de alguna manera reprobado en todos los aspectos. Y otra persona que bueno está involucrado, ha sido con muchos señalamientos y también en un atentado. ¿Qué opinión le merece esto, presidenta? Ayer lo dije, no me voy a meter a la decisión que vayan a tomar los magistrados. Sin embargo, yo creo… las magistradas de la Sí, Ciudad claro, de México. no es intervenir, sin embargo, la ciudadanía espera que realmente se cumpla. Sí, pero que decidan ellos, que decidan los magistrados. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver, Nancy, y luego allá atrás el compañero, que también hace rato que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un momento hablaban de la materia educativa como en el periodo neoliberal, pues nunca se atendió ese tema, al contrario. Y quizá no recordamos, pero en la época de Ernesto Zedillo, que ahora pues vuelve a la carga con sus mentiras acerca de la democracia mexicana, pues él justamente llevó a cabo una gran represión contra un movimiento estudiantil, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se opuso en 1999 a la privatización de la universidad. Además de este acto represivo, bueno, Ernesto Zedillo pues se caracteriza no solo por el gran latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México con el FOA-PROA, sino también con otras privatizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de los ferrocarriles, pero también la de las pensiones en 1997. Y hay que hacer memoria porque los mexicanos, las mexicanas, le seguimos pagando a él una pensión vitalicia a través del Banco de México, que este año 2025 nos va a costar 1,700,000 pesos. Ernesto Zedillo también fue en su momento, su familia política, investigada por narcotráfico. Se le vinculó al cártel de Colima. Además de este tema, pues también es responsable de otras masacres, ¿no? Está, por ejemplo, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, Acteal. Eso ocurrió en ese sexenio. Él llegó a la presidencia incluso después de un magnicidio y nunca lo aclaró. Y ahora viene a hablar de que en México no existe la democracia cuando el pueblo de México por primera vez tiene en su poder la decisión de elegir al gobierno que lo representa y ahora también no solo al ejecutivo y legislativo, sino también al judicial. Preguntarle, presidenta, sobre esta hipocresía y también este cinismo de personajes del pasado que vienen pues a seguir diciendo mentiras. Bueno, ya mencionaste muchas de las desgracias de aquella época.
Y sí, en efecto, ayer, después de haber mencionado este tema de esta falsa defensa de la democracia, porque es eso. En realidad, los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue. Llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió, él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOBAPROA, con el retiro unilateral decidido por una persona de la Corte anterior y pone a la nueva Corte? Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico, porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida. Entonces, ¿cuál democracia? Entonces, sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. Eso, por más que digan lo que digan, es una realidad, porque la democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento. Ahora, nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo, pues ¿cuál libertad? La libertad del mercado, sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defienden. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba.
o regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación, de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado, de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Esos son los dos proyectos de nación, y hay quien sigue defendiendo el pasado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto muchos jóvenes, hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nacieron en el año 2000 y había acabado el sexenio de Zedillo, o nacieron en el 2006, ni siquiera les tocó el desafuero o el fraude electoral del 2006, y hay que recordar la historia, porque si no se cometen los mismos errores. Presidenta, en el tema del empresario Álvarez Puga, saber si también se tiene información de su esposa, la presentadora Inés Gómez Montt. Nosotros hemos consultado el expediente y sabemos que dentro de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y también por crimen organizado, pues estaría implicada esta pareja del empresario presuntamente facturero, porque entre los dos habrían constituido estas empresas fantasma para defraudar más de 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, saber si tienen información al respecto, si ella también fue detenida y si estaría el proceso de extradición. Sí, vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía, y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices. También preguntarle, porque la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó cambios en el tratamiento del IVA para las aseguradoras, esto en la Ley de Ingresos 2026, para prohibir que se siguieran acreditando estos recursos como propios. Esto se da en un contexto en el cual las aseguradoras venían litigando mucho este tema para no pagar, pero también en la discusión del Congreso se aprobó que estas aseguradoras paguen solamente 20,000 millones de pesos correspondientes a 2025 y no los aproximadamente 175,000 millones que se estaban calculando. Saber, Presidenta, cómo se llegó a este acuerdo, porque ya también hay quienes dicen que se trata pues de una condonación, aunque no se les ha puesto este término, pero sí pues este beneficio. Es al revés. Ellos toman la decisión finalmente de pagar el 2025, y el SAT decide pues aceptarlo del 2025 e iniciar con el nuevo pago, ya incorporando pues todas las consideraciones que estaban planteadas. Todo seguía en litigio, no había una decisión final. Finalmente las propias aseguradoras dicen pagamos 2025, y entonces se incorpora en la ley, y a partir del 2026 comienzan a pagar lo que antes no pagaban. O sea, se aclaró nada más el tema. Sí, se aclaró. Por último, Presidenta, también ayer se reunieron en la Cámara de Diputados a puerta cerrada la Comisión de Recursos Hidráulicos con el subdirector jurídico de la Conagua, Óscar Zavala, quien ahí pues dio a conocer que ya ordenó usted pues que se corrija el artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales para que no se den concesiones a la industria minera y contaminen los ríos con sus desechos tóxicos. Saber si habrá algún llamado a los legisladores en ese sentido, Presidenta, pues para que se corrija esta